no tomamos un momento? Vamos a orar ahora. Si mis hermanos que están adelante se pueden ir a sus asientos. Bienvenidos y bienvenidas, queridos hermanos y hermanas. Aquí estamos una vez con ustedes para traerles estas buenas noticias del reino de Dios. Hemos venido compartiendo hace mucho rato y ahora volvemos de nuevo con ustedes para que traerles estas buenas noticias del reino de Dios, lo que habla la Biblia, la palabra de Dios, este libro, este manual que es la Constitución de Dios de un país soberano. Y estas es las buenas noticias que venimos a compartir con ustedes, lo que esto se trata, como el rey mismo vino de su país, lo que llama el reino de los cielos, y con él su gobierno, a traernos estas buenas noticias de lo que el mundo necesita, lo que cada ser humano que está en esta tierra necesita hoy en día, y lo que se trata, el propósito, la intención de Dios, gloria a Dios que nos creó a su imagen y semejanza, para que gobernáramos y reináramos en esta tierra. Y eso fue lo que pasó allá en el huerto en Génesis 1:26, ahí se traza el plan y el propósito de Dios con el hombre. Cuando el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, era para que tuviera dominio, la palabra dominio, reino y gobierno, que gobernara sobre esta tierra. Y lo que pasó y lo que sucedió después de eso, que Adán traicionó su gobierno, y el rey mismo, lo que habíamos estado esperando a través de toda esta generación, un promedio de 17,000 años, que vino el rey en persona a devolvernos o a darnos una herencia que nos pertenecía por derecho. Así que la Biblia es la constitución de un país. Como todos los países tienen una constitución, sus leyes, sus normas, lo mismo es el reino de Dios, que es el país soberano y su gobierno, y el que lo gobierna es el rey. Cristo es un rey, lo que la constitución lo constituye a él como rey de reyes y señor de señores. Ahí en Apocalipsis capítulo 19, gloria a Dios, bendito sea el Señor, versículo 16, que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que el Rey mismo vino en persona a traernos estas buenas nuevas, lo que esto se trata. Por eso habla en Mateos capítulo 6, versículo 33, de que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Esta es la prioridad de Dios, esto es lo que más es importante para Dios y para toda la humanidad. También en Lucas capítulo 12, versículo, gloria a Dios, capítulo 32, nos dice que le ha placido a nuestro Padre Celestial darnos a nosotros el reino. Así que necesitamos entender, conocer y saber de qué se trata todo esto, porque si no conocemos de qué se trata, nunca vamos a conocer a Dios. Cristo es un rey y vino de su reino, de su país, aquí personalmente a nosotros a traernos estas buenas nuevas, de lo que el mundo estaba esperando, de lo que el mundo busca. Todos buscamos el reino de Dios, como lo dice ahí en Lucas capítulo 16, versículo 16, que la ley, a través de toda la generación, en el Antiguo Testamento se predicaba la ley, y los profetas anunciaban la venida del rey, La ley y los profetas fueron hasta Juan, que fue el último profeta, y Juan era más que un profeta, era primo de Cristo. Dice, desde entonces, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde ese entonces, hace más de 2000 años, entra el rey, viene en persona, el reino de Dios es anunciado, y todo el mundo se esfuerza por entrar en el reino. Y aquí es que vamos a estar los días, las semanas, los meses y los años trayéndole estas buenas nuevas, porque estas es buenas noticias. Esta es la única noticia que todo el mundo está esperando, y esto se ha perdido. Necesitamos volver a saber de qué se trata esto, porque cuando Dios
el Rey nos ofrece su reino, lo ha ofrecido todo. Veamos un versículo que es muy importante aquí en la Gloria a Dios, un versículo importante en Mateos capítulo 25. Vamos a Mateos capítulo 25, versículo 34, donde el Rey mismo habla sus palabras. El Rey dice: venid benditos de mi Padre, heredad, tomen su heredad. Cuando viene el Rey, viene a devolvernos algo que nos pertenece por derecho. Dice: tomen su heredad, que ha sido el reino que ha sido preparado desde antes de la fundación del mundo. Eso fue lo que Dios constituyó, preparó, y como perdimos esto con Adán, ahora con Cristo el Rey vino a devolvernos esta herencia que nos pertenece a nosotros por derecho. Esto es importantísimo para nosotros, que nosotros tengamos este conocimiento. Veámoslo aquí, leámoslo aquí, podemos leer, leamos aquí en la Constitución, 25:34. Esto es muy importante para nosotros, para que sepamos de qué se trata todo esto, porque si no vamos a entender, no entendemos quién es Él. Es una de las cosas que Él quiere, que habla ahí en Jeremías capítulo, versículo 9, versículo 23, 24, que lo que quiero que lo conozcamos y lo entendamos, que lo conozcamos y lo entendamos quién es Él. Así que esto es importante para nosotros. Gloria a Dios. El 34, busquemos el versículo 34. Dice: venid benditos de mi Padre, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. El reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Así que todo está colgado en que nosotros entendamos esta palabra reino. La palabra reino, que primero que todo significa su país. Por eso el Señor habló, le dijo a Pilato que mi reino no es de este mundo, mi reino no es de este mundo. Por eso todo lo que Cristo habló cuando Él vino, no habló nada de religión, nada de esas que nosotros hemos caído hoy en día. Un solo mensaje vino Cristo aquí a anunciar, y fue de su reino. Porque el reino, eso fue lo que el hombre perdió, eso fue lo que Dios le dio al hombre, esta tierra, para que tuviera dominio. La palabra reino significa dominio, gobernar, dominio, tener dominio sobre esta tierra. Y ahí nos dice sobre qué nosotros debemos tener dominio, como lo dice aquí en Génesis capítulo 1, versículo 26, que es importante que nosotros vamos de nuevo al comienzo, porque no hemos perdido, hemos caído en todas estas cosas que nosotros mismos hemos inventado, y no tiene nada que ver con Dios. Dios, Él es un rey, y habla siempre de su reino, de su país, de su gobierno y el dominio, y a esto nos llamó a ser parte de su reino y de su gloria. Gloria a Dios. Por esto este Génesis capítulo 1, 26 es importante, porque aquí, después que Dios creó los cielos y la tierra, y dice en versículo 1, 26, dice, gloria a Dios, dice: hagamos al ser humano, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando habla de la imagen, que Dios es espíritu, nosotros también somos espíritu, porque Dios es espíritu, sino que estamos en este cuerpo humano para vivir aquí en esta tierra. Imagen para que funcionemos como Dios, pero no nos vamos a meter ahí ahora. Y aquí vemos el propósito, la intención de Dios, el propósito, que es la intención de Dios original, por lo cual nosotros fuimos creados y puestos en esta tierra. ¿Y para qué Dios nos creó? ¿Para qué creó el cielo y la tierra? Y nos puso aquí, y aquí nos dice, gloria a Dios, que tengan dominio, que tengan reino, que gobierne esta tierra. Dios le entregó esta tierra al hombre para que el hombre gobernara, para que el hombre tuviera dominio. Ese es el plan y el propósito de Dios, y sigue vigente, no ha cambiado nada. Dios quiere que el hombre gobierne esta tierra. Gloria a Dios, que sea el administrador de ella. Pero no solo eso, dice que Dios también es un padre de familia. El padre de familia, el reino de Dios es un padre de familia, que Dios es nuestro padre y nosotros somos sus hijos, que somos los herederos. Gloria a Dios. ¿Para qué? Para que gobernemos aquí esta tierra. Ese es el plan que Dios ha trazado para el hombre.
Y miremos para qué dijo que gobernáramos, que tuviéramos dominio, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre los animales domésticos, sobre las aves de los cielos, sobre los reptiles que se arrastran sobre el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Y se de nuevo dominen a los peces del mar, a las aves de los cielos, a todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra. Dios le entregó esta tierra al hombre, ¿para qué? Para que tuviera dominio. Ese es el plan y el propósito de Dios. Gloria a Dios. Y vemos lo que pasó, que en el capítulo 3, ahí en el capítulo 3, de Génesis capítulo 3, entra Adán, traiciona su gobierno, traiciona su reino, y viene a ser lo que se llama hoy en día esclavo del reino de las tinieblas. Por eso también habla de Escritura ahí en Colosenses capítulo 1, que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de nuevo de su amado Hijo. Este es el propósito de Dios. Así que es importante que nosotros entendamos este mensaje, porque este mensaje son las buenas nuevas del reino de Dios. Y vamos a entrar aquí a mirar todas estas buenas nuevas, porque estas buenas nuevas es lo que el mundo necesita, lo que tú y yo necesitamos, porque una sola cosa Dios nos mandó a buscar. Ahí en Mateos capítulo 6, versículo 33 nos dice que busquemos primeramente, que busquemos. Si nos manda a buscar algo, es porque sabe que lo podemos encontrar. ¿Y qué es lo que mandó a buscar primeramente? Dice que el reino de Dios y la justicia de Dios. De eso se trata toda esta vida, tanto pasado, presente, futuro y por toda la eternidad. Porque cuando nosotros podamos entender esta palabra reino, podemos entender a Dios, que Él es un rey. Gloria a Dios, Él es un rey soberano, el que reina sobre las naciones. Él es el rey de reyes y señor de señores. Pero hoy día lo hemos vuelto religioso y hemos convertido todo esto en religión. Pero no se trata de todo eso, porque si seguimos en todo lo que hemos caído, nunca vamos a conocer al Rey, hermano. Y nunca vamos a conocerlo, a saber o entenderlo, de qué se trata. Vamos a mirar unos versículos de estas buenas nuevas. Eso lo hablaba a través de toda la Constitución. Por eso la Biblia es la Constitución de un país soberano para los ciudadanos de este país. Todos los países hoy tienen su constitución, que lo constituyen, sus leyes, sus normas, tanto en Colombia, aquí somos ciudadanos de un país, en los Estados Unidos son ciudadanos de ese país, tienen sus propias leyes. Lo mismo es el reino de Dios. Por eso este libro es la constitución para los ciudadanos, para los hijos del rey y del reino, porque eso trata todo esto. El rey, el reino y los de la realeza, que son sus hijos. Gloria a Dios, que son los herederos de su reino. Por eso el Padre, cuando dijo, le ha placido a nuestro Padre darnos a nosotros. ¿Qué nos dio Dios cuando el Rey vino aquí a la tierra? Es su reino. Gloria a Dios. Ella en Colosenses capítulo 2, versículo dice que nos llamó a ser parte de su reino y de su gloria. Porque el reino de Dios es eterno, nunca pasa, hermanos y hermanas. Por eso estas buenas nuevas. Así que miremos, vamos a mirar aquí unos versículos de estas buenas nuevas aquí en Gloria a Dios. Miremos aquí en Lucas, capítulo 4, versículos 42 y 43. Aquí nos da... El rey nos habla para qué vino. ¿A qué vino aquí a la tierra? El rey, gloria a Dios. El rey que vino en persona a traernos estas buenas nuevas. Gloria a Dios. Lucas capítulo 4, versículo 42 y 44. Dice, cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. La gente andaba buscándolo y cuando llegaron donde él estaba, procuraban detenerlo para que no se fuera. Pero él les dijo,
es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios. Que anuncie las buenas nuevas del reino de Dios. ¿Para qué vino el rey? Para anunciar las buenas nuevas, para darnos estas buenas nuevas del reino de Dios. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas? Porque a nuestro Padre Celestial le ha placido darnos a nosotros el reino. Y nos dice aquí, esto es una palabra muy importante para que ustedes escuchen para qué vino Cristo aquí a la tierra. Él no vino aquí a traer religión, ni a hablar de religión, ni nada de estas cosas religiosas que nosotros nos hemos inventado, que hemos caído el mundo entero hoy en día. Y para que sepamos y entendamos qué son estas buenas nuevas. Gloria a Dios. Porque para esto, dice Cristo, el Rey, porque para esto fui enviado. ¿Para qué vino de su reino? Vino de su país, del reino de los cielos. ¿Para qué? Para traernos estas buenas nuevas, porque para esto fui enviado. Gloria a Dios. Y como lo leemos de nuevo en Lucas, gloria a Dios, capítulo 2, versículo 31-32, porque dice que no tenemos más nada pequeña, porque a nuestro Padre Celestial le ha placido darnos a nosotros el reino. Y aquí que nosotros tenemos que estudiar, profundizar, meternos de lleno a qué significa esta palabra reino. La palabra reino, que tanto el país como el gobierno como el dominio, de eso es que se trata todo esto. Este es el plan, el propósito, la intención de Dios para todas las generaciones. Y ya el reino de Dios está aquí establecido en esta tierra y ha llegado a Buenaventura. Gloria a Dios. Estas son buenas nuevas. Gloria a Dios. Porque para esto fui enviado. Esto fui enviado. A esto que ha venido Cristo aquí a traernos esta herencia que nos pertenece por derecho. Gloria a Dios. Así que aquí vamos a profundizar en todo esto. Miremos también aquí en Mateos. Gloria a Dios. En Mateos. Mateos también nos habla de esta herencia. Vamos a hablar un poquitico sobre esta herencia que nos pertenece cuando el rey en persona entrega su reino, nos da su reino, nos habla de su reino. Eso significa que lo entrega todo, hermanos y hermanos. El reino de Dios es todo, es todo. Y aquí es que nosotros necesitamos entender de qué se trata esto. Y esta palabra reino es que nosotros tenemos que, porque dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas que nosotros nos preocupamos hoy en día, que buscamos, qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué más vamos a vestir, qué casa, carro, beca, todas esas cosas que el mundo busca y se preocupa, el Señor nos dice, ustedes no se preocupen por esas cosas, porque ustedes son mis hijos, y yo voy a proveerle todas esas cosas. Dice, y todo lo demás les van a ser añadidas todas estas cosas, casa, carro, beca. Dice que vamos a tener 100 veces más aquí, ahora, y en el milenio la vida eterna. Así que estas son palabras del Rey mismo, que vino a traernos estas buenas nuevas, y nosotros necesitamos entender eso. Porque este mensaje es el mensaje, las buenas nuevas, que se ha perdido hoy en día. Y no se escucha hoy en día no hablan de migaja, de escombro, hablan cosas poquitas, cosas insignificantes. El mismo rey dice, mío es el oro y mío es la plata, todo es de él. Y todo esto es para los hijos, gloria a Dios. Miremos aquí en Mateos, capítulo 5, versículo 3 y el 10. Nos habla del reino. Todo lo que vamos a hablar aquí, lo que vamos a comunicar, anunciar, a compartir, todo lo que hizo el Rey Cristo cuando vino aquí a la tierra, fue hablar solo de su reino, de su país. Y lo habló de 1000 maneras para tratar de comunicar este mensaje de quién era el que él es un rey, que vino de su país, de su reino. Por eso dice, le dijo a Pilato, para esto yo nací. Y Pilato le dijo, luego tú eres un rey. Claro, yo soy un rey.
Soy un rey, nací en un reino y para esto he venido, para dar testimonio al mundo. ¿Quién soy yo? Gloria a Dios. Como la Apocalipsis lo constituye, lo nombra, Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Rey y el dueño de todo. Gloria a Dios. Por eso aquí habla en Mateo 5, versículo 13, dichosos los pobres en espíritu. Habla en espíritu. Porque el reino de los cielos les pertenece. El reino de los cielos les pertenece. A nosotros no pertenecemos a nada de cosas religiosas. Nosotros no pertenecemos a una religión. Nosotros somos los hijos del rey, como le llama la Constitución, y los hijos del reino. Gloria a Dios. Los hijos. Eso es lo que Dios dice, que somos sus hijos. Él es nuestro Padre. Por eso dice que el reino de Dios es un Padre de familia. Habla ahí en Mateo capítulo 20, versículo 1. El Padre de Dios es un reino de familia. Y esto se trata de una familia, los de la realeza. Todo esto es de nuestro Padre para sus hijos. Gloria a Dios que nos ha entregado esta tierra para que reinemos sobre ella, la gobernemos y tengamos dominio. Pero nos da dominio sobre todas las cosas, lo que produce la tierra. No nos da dominio unos a otros, que hoy día yo tengo que dominar a la mujer, me tiene que dominarme a mí. No, tenemos dominio sobre las cosas, los recursos, para que seamos administradores de todas las cosas que Dios nos da, porque somos herederos, como dice Jesucristo. Todo lo que tiene mi Padre es mío. Gloria a Dios, mi Padre trabaja y yo trabajo. Todo esto se trata de administración, de administrar todos los bienes de nuestro Padre, porque el reino de Dios les pertenece. Esto es importante que nosotros entendamos qué es lo que nos pertenece, qué es lo que vino Cristo, el Rey, aquí a la tierra, que vino a darnos, a devolvernos el reino. Y aquí es que vamos a estar tratando de quebrantar todo esto, que esto no se trata de ninguna religión, de ninguna clase. No trata de ser ciudadanos de un país. El Rey mismo vino en persona de su país, del reino de los cielos, a darnos una ciudadanía, invitando esta bienvenida. Bienvenido a mi país. Como tú vas a ir aquí podemos ir a cualquier país del mundo y ser un ciudadano de ese país. Solo tenemos que cumplir con el protocolo. Y lo más fácil, es más difícil entrar, por ejemplo, nosotros a los Estados Unidos, tener una ciudadanía en los Estados Unidos, hay mucho papeleo. Pero en el reino de Dios es más sencillo. Tú te puedes hacer un ciudadano ahora mismo. Solo confesar con tu boca que Él es el Rey y lo aceptas y recibes esa ciudadanía. Porque a todos los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que Él quiere, que todos seamos sus hijos. No siervos, sino hijos, hijos. Solo los hijos pertenecen a la casa. Gloria a Dios. Y el versículo 10 dice, dichoso los perseguidos por causa de la justicia, el reino de Dios y su justicia, que son perseguidos por la justicia. Justicia significa estar correctamente conectado, alineado. La justicia, que estamos conectados, gloria a Dios, su reino y su justicia. De eso se trata toda esta constitución. Y que nosotros conozcamos el reino y su justicia. Eso es lo que gobierna el reino de Dios, su justicia. Gloria a Dios. Porque el reino de los cielos les pertenece. Les pertenece. Les pertenece. Nos pertenece el reino. Esa es nuestra única herencia. Gloria a Dios. Nuestra herencia. Todo, cuando el rey lo da su reino, lo entrega todo, hermanos y hermanas. Y aquí es que, y tampoco no estamos hablando que tú tienes que esperar morirte, que te mueras y vas para el cielo. Todo el mundo quiere ir para el cielo, pero el cielo le pertenece a Dios. Así que los cielos les pertenecen a Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Dios nos ha dado esta tierra. Gloria a Dios, ha dado la tierra a los hijos de los hombres, nos ha dado esta tierra a nosotros. Por eso dice, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra. Dios vino a esta tierra a colonizar, se llama colonizar, los reyes que colonizar, establecer su reino en los corazones de los hombres por su gobernador que es el Espíritu Santo. Así que aquí vamos a estar trayendo estas buenas nuevas, vamos a hablar de estas buenas nuevas, gloria a Dios. También vemos otro, gloria a Dios. Miremos aquí en Mateo también, sobre el rey que vino hacia aquí en la tierra. Miremos aquí en Mateo,
capítulo, gloria a Dios, Lucas capítulo 2, versículos 29 y 30. Miremos aquí, Lucas capítulo 22, gloria a Dios, versículos 29 y 30. Por eso yo mismo, el rey mismo en persona, vino aquí en persona, he aquí les entrego un reino, he aquí les entrego un reino, les concedo. ¿Les concedo qué? Un reino. ¿Qué vino Cristo aquí en la tierra? A anunciar el reino de Dios que había llegado aquí a la tierra y vino a darnos o a concedernos ese reino. Les concedo, he aquí les doy un reino, tanto en el cielo como en la tierra. Gloria a Dios. Estamos hablando del reino, tanto el país como el gobierno, el que lo gobierna, que es el rey, y eso se trata de tener dominio, gloria a Dios, que es de administrar. He aquí les concedo un reino. Yo mismo, dice el rey, yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo dio a mí, yo he venido a dárselos a ustedes. Yo he venido a dárselos, ¿qué? A ustedes. ¿Qué nos vino a dar? El reino de Dios. Por eso dice que nos llamó a ser parte de su reino y de su gloria. Nos trasladó de un gobierno del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y de esto es que se trata. Y aquí en el reino de Dios, hermano, es para vivirlo aquí en la tierra. Cómo se vive, cómo se experimenta, cómo se explora, cómo se obtiene. Todas estas cosas que nosotros necesitamos entender de qué se trata todo esto, porque andamos metidos en cosas que no tienen nada que ver con el rey y su reino. Andamos metidos en cosas religiosas, prácticas religiosas que no han funcionado y nunca van a funcionar. No importa qué es lo que nos inventemos, nunca van a funcionar. La religión es un sustituto que tratamos de sustituir al reino por estas cosas y prácticas religiosas como costumbres, tradiciones, mandamientos, enseñanza de hombre que no tienen nada que ver con el rey y su reino. El reino tiene que ver con gobernar. A todos nos llamó a ser gobernadores. A todos nos mandó a tener dominio. Se llamó a ser líderes. De gobernar en el área de dominio donde Dios nos asigna. Y esto es que se trata. Y eso es lo que tenemos que entender. Y estas es buenas nuevas. Buenas nuevas fue cuando el rey, hace más de 2000 años, vino aquí a la tierra. El rey y con él su gobierno. Y vimos cómo funcionaba el reino de Dios aquí en la tierra. Gloria a Dios. Así como el Padre me lo entregó a mí, yo se lo entrego a ustedes. Eso fue lo que recibimos. Eso fue lo que Cristo vino a darnos. Eso fue lo que vino a anunciar, a predicar. Y esto se llama buenas nuevas. Porque en el reino de Dios tú no te tienes que preocupar por nada. Es más, es la preocupación del rey que se preocupe por su ciudadano. Y este rey es también nuestro Padre. El rey es nuestro Padre. Y nosotros somos sus hijos, herederos. Por eso dice, venid benditos de mi Padre. Tomen su herencia cada uno. Hay una de esta herencia cada uno. ¿Y cuál es esa herencia? El reino de Dios que ha sido preparado para nosotros los hijos desde antes de la fundación del mundo. Y esta es la palabra más antigua que hay, porque el reino de Dios es el origen de todas las cosas. Solo que es espiritual, es invisible, es supernatural y es más real que esta tierra, porque todo se originó desde el reino de Dios y nos puso aquí para qué, para gobernar con Él. Gloria a Dios, y tener dominio sobre esta tierra, sobre todas las cosas, no sobre unos a otros. Que hoy en día todo el mundo quiere decirle a otro qué es lo que tiene que hacer. No, el mismo espíritu que está en nosotros, Él es el que nos convence, nos redarguye, es el que nos habla, el gobernador que está aquí. Gloria a Dios. Para aplicar las pólisis de la Constitución. Así que esto es buenas nuevas de lo que estamos hablando. Gloria a Dios. También ahí en Hebreo también hay otra palabra. Hebreos capítulo 12, versículo 28. De que Pablo también habla de este reino. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Para que nosotros vamos entendiendo de qué se trata todo esto, de qué se trata este mensaje, estas buenas nuevas que le estamos trayendo aquí. Aquí no venimos a hablar de ninguna religión, de ninguna clase, porque nosotros no pertenecemos a religión. Somos sencillamente ciudadanos
de un país soberano. Ciudadanos de un país soberano. Gloria a Dios, así como somos ciudadanos de aquí de Colombia o de cualquier país, somos ciudadanos. No importa el color, la etnia, lo que tú representes, eres un ciudadano de un país, de una nación. Esto es lo que trata de ciudadanía. Por eso nos habla que somos ciudadanos del reino de los cielos, que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos del reino de los cielos. Está ahí en Efesios capítulo 2, versículos 19, que somos ciudadanos de un país soberano. Es como tú puedes ir a cualquier país de este mundo y obtener ciudadanía. Y más que todo, este país que es el original. Por eso es que todo el mundo se esfuerza por entrar en el reino de Dios, en su experiencia. Cuando estamos hablando de entrar en el reino de Dios, no estamos hablando de morir y ir para el cielo. Estamos hablando de vivirlo aquí y los beneficios que trae por nosotros buscar el reino de Dios, porque el Rey lo dijo en sus palabras: busca mi reino y todo lo demás que necesite te van a ser añadidos, porque dice que nos ha dado todas las cosas en abundancia. A Abraham le entregó esta tierra. Le entregó toda esta tierra, ¿para qué? Para que tuviera dominio, para que la gobernara. Gloria a Dios. Y de esto es que se trata. El 2:28 nos dice, gloria a Dios. Así que nosotros, que estamos en esta tierra, estamos recibiendo, ¿qué? ¿Qué recibimos nosotros? Nosotros no recibimos religión. Vamos a reiterar esto aquí repetidas veces, porque este mensaje, estas buenas nuevas, no se está predicando, no se está anunciando hoy en día. No están hablando de cosas religiosas que no tienen nada que ver y nos han esclavizado con estas cosas religiosas que hoy en día que llamamos Dios. Pero no hay nada de reino en estas cosas. Y todas esas cosas van a ser en vano, inútiles. No tienen ningún mérito si seguimos en estas prácticas. Y lo ha dicho a través de todas las generaciones, se ha venido mostrando de todo lo que hemos caído, lo que nos hemos convertido en religiosos. Por eso el Señor nomás nos habló un solo lenguaje y nadie lo entendió. El único que lo entendió fue el centurión y Pilato, que ellos representaban un reino. Ellos servían a Roma, que era un reino, y estaban allá en Israel, ejerciendo, gobernando y teniendo dominio. Ellos fueron los únicos que lo entendieron. Los religiosos no entendieron y no han entendido, y hoy en día no hemos entendido de qué se trata todo esto. Por eso estamos aquí trayéndole a ustedes estas buenas nuevas y vamos aquí a quebrantarla como hizo Jesucristo. El reino de Dios es semejante a un tesoro escondido, a una perla, a una masa en 3 medidas. Habló de muchas maneras, a una red. Habló de muchas maneras para tratar de comunicar este mensaje, estas buenas nuevas. Pero la gente no entendía porque en lo que hemos caído tenemos que ser libres. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, indescrutible. Eso es lo que hemos recibido. Eso es lo que Cristo vino a anunciar. Para esto he sido enviado, para anunciar las buenas nuevas del reino, que ahora puede entrar, quiere decir en su experiencia, vivirla aquí en la tierra, este reino de Dios, que está dentro de nosotros por el Espíritu, el gobernador, que es el Espíritu Santo, que está aquí en la colonia. En esta tierra está el gobernador, que es el Espíritu Santo, gloria, que representa el reino de Dios. Por eso los fariseos le preguntaron ahí en Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21, ¿cuándo había de venir el reino? El Señor le dice, el reino de Dios no va a venir con advertencia, que está aquí, que está allá hoy en día, que en todos estos lugares, que el culto que nosotros vamos, que está allá. El Señor dice, no, es aquí el reino de Dios, está dentro de ustedes por el gobernador, que es el Espíritu Santo, y el mismo Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, que ya nosotros somos hijos de Dios. Gloria a Dios, que nosotros somos hijos de Dios. Eso es lo que Él quiere, que todos seamos ciudadanos de su país, de un país soberano, tanto en el cielo como en la tierra. Gloria a Dios. Habiendo recibido un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud,
Adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor y reverencia. Gloria a Dios. Así que estas son las buenas nuevas, hermanos, que estamos compartiendo con ustedes. Ahí hay un versículo más en Santiago también, capítulo 2, versículo 5. Gloria a Dios. Para seguir profundizando en estas buenas nuevas, que todo lo que vamos a hablar aquí es de estas buenas nuevas. No hay más que hablar, no hay otro tema, no hay otra palabra, y de todo esto es lo que se trata. No hay nada más de qué hablar. Porque dice que las otras cosas, las cosas materiales, las cosas de aquí, que no nos preocupemos, dice el rey a sus ciudadanos, a los hijos del reino, no se preocupen por nada. Hay que creerle. Si nosotros creemos, como Abraham dice que le creyó a Dios, que Dios le dijo a Abraham que le iba a darle un país, le dijo que le iba a darle un país. De Jehová es la tierra, el mundo y su plenitud y los que en él habitan. Gloria a Dios. Salmos capítulo 24, versículo 1 dice que de él. Y eso es lo que él quiere, porque él es el rey y señor, él es dueño de todo. Abraham le dijo que le iba a darle un país y Abraham le creyó. Y le fue contado por justicia. Así que si Dios dice que busquemos primeramente su reino y su justicia, y todo lo demás que tú necesites, le serán añadidas todas las cosas y vas a obtener 100 veces más aquí ahora. Esta es palabra del rey, es lo que dice la Constitución. Así que todo está en entender cómo funciona, cómo opera, cómo se activa, porque también dice que nos ha dado las llaves. Mateo capítulo 16, versículo 19, que nos ha dado las llaves para abrir y cerrar el reino de los cielos. Eso es tremendo porque es sobrenatural. Y esto es solo para los que creen, gloria a Dios. Capítulo 2, versículo 5 dice, escuchen mis queridos hermanos, escuchen. ¿No ha elegido Dios a los pobres espirituales de este mundo para que sean ricos en fe y hereden, o otra versión dice herederos, y sean herederos el reino que ha prometido a los que le aman? Gloria a Dios, aleluya. Esta es buenas nuevas. No ha elegido Dios a los pobres espirituales de este mundo para que sean ricos en fe, para que crean en esta Constitución, para que crean en esta palabra. Gloria a Dios. Y hereden el reino que ha prometido a los que le aman. ¿Qué es lo que prometió Dios? El reino. ¿Qué heredamos? El reino. ¿Qué vino a darnos? El reino. ¿Qué vino a anunciar? El reino. Y todo cuelga en esta palabra reino. Y eso es lo que habla esta Constitución, de un país soberano, para los ciudadanos de ese país, o para los que quieran ser ciudadanos, hacerse ciudadanos, hacerse hijos, porque Él no anda buscando siervos, ni esclavos, ni súbditos. Aquí no, aquí usted tiene que ser es hijo. Lo único que entra en esa experiencia son hijos. Eso es lo que dijo Nicodemo. Con cualquiera va a entrar a cualquier país. Nicodemo dijo, para vos verlo, tenía que nacer. Y para entrar, tenía que nacer del Espíritu. Para eso tenía que ser bautizado y todas esas cosas. Eso quiere decir de cómo tener esta ciudadanía, que tenía que nacer, gloria a Dios, en este país. Gloria a Dios. Así que vemos toda esta experiencia. Ahora sí, entremos aquí a ver unas experiencias de estas buenas nuevas que seguimos comunicando, anunciándoles a ustedes del reino de Dios, que esta es la palabra. Hermano, esto es lo que todos necesitamos. Así que todo el mundo se esfuerza por estar en este reino, gloria a Dios. Estamos hablando de su experiencia, de cómo se vive el reino de Dios aquí en la tierra, porque no tiene sentido de que yo venga aquí a esta tierra, esperar morirme que para ir para el cielo. No tiene sentido de ninguna manera. Por eso Dios dijo que esto se tiene que vivir ahora. El reino de Dios se tiene que vivir aquí en la tierra. De lo contrario, esta vida no tendría sentido. ¿Para qué yo vivo? Yo vivo para que duerma un día a otro. Hay un propósito. Y Dios quiere que nosotros conozcamos este propósito. Que esto es lo que tiene significado, que vamos a vivir una vida plena conociendo y entendiendo y sabiendo
¿de qué se trata? Eso es lo que va a llenarnos, a saciarnos, porque el reino de Dios dice que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es lo que habla Roma en capítulo 14, versículo 17, que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, que podemos vivir unas vidas plenas de gozo en paz, felices, plena, porque para eso fuimos creados, y esto es lo que ha placido a nuestro Padre, darnos a nosotros este reino. Gloria a Dios. Miremos aquí en Marcos. Esta es buenas noticias, mi pueblo. Eso es lo que vamos a venir a hablar aquí. Marcos capítulo 1. Gloria a Dios. Marcos capítulo 1. Veamos el 1, el 14 y el 15, porque dice aquí en el capítulo 1, versículo 1, comienzo del Evangelio de Jesucristo. Evangelio es buenas nuevas. La palabra evangelio quiere decir buenas noticias, y nosotros necesitamos leer los evangelios para que, porque aquí es que está hablando el rey, que el rey vino de su país hablando sus propias palabras, y necesitamos escucharlo, qué es lo que él está hablando, qué es lo que le está diciendo, porque viene por el oír esta palabra del reino. Porque cuando alguno escucha, oye la palabra del reino y no la entiende, esto es lo que tenemos que entender. No queremos ser como los que tienen ojos que no ven y oídos que no oyen ni entienden. Necesitamos entender de qué se trata todo esto. Por eso este es el único mensaje que Cristo anunció o predicó. No hablo de nada más. Esas otras cosas, que milagros, que sanidades, que le dio vista al ciego, los leprosos, que levantó los muertos, echó fuera demonios. Eso nomás era el resultado, el impacto de que había llegado el reino. Ese era el impacto. Pero ese no era la venida de Cristo. Eso es lo que él hacía. Él no habló nada de esas cosas, de sanidades, prosperidades, todas esas cosas. No habló nada de esas cosas. Él lo único que habló fue del reino de Dios y la evidencia que había llegado. Todas estas cosas sucedían solamente. Él nos enfocó en esas cosas, en los medios. Hoy día nosotros estamos enfocando en los medios, pero no en el fin. Todo esto el Señor vino fue para restablecer el reino y darle de nuevo al hombre lo que había perdido. El hombre no perdió una religión, el hombre lo que perdió fue un reino, el dominio. Ahora venimos a ser dominados por todas estas cosas. En vez de nosotros dominarlo, nos están dominando a nosotros. Entonces, aquí estamos todos en esto y vamos a tratar de llevar este mensaje, estas buenas nuevas. Como dice, comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y aquí también habla en el versículo 2 que primero envió a Juan, por el espíritu del profeta Elías, que anuncia la llegada del reino. Fue enviado primero a anunciar la llegada del reino. Dice que sucedió como está escrito en la profecía en Isaías: yo estoy para enviar mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Él vino fue a anunciar, el último profeta, que fue Juan el Bautista, anunció la llegada del rey. Él fue que lo apuntó. El que viene, el rey viene a la tierra, anunció la llegada, la venida. Así que miramos aquí versículo 14 y 15, lo que nos estamos enfocando es en las buenas nuevas. Gloria a Dios. Dice, después que Juan hizo todo eso, anunció, también Juan anunció, dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Está hablando de la llegada del rey. Versículo 14 dice, después que encarcelaron a Juan, hizo lo que tenía que hacer, lo encarcelaron, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. A anunciar las buenas nuevas de Dios. ¿Cuáles son estas buenas nuevas? El reino de Dios ha llegado. Llega el rey con él su gobierno aquí en la tierra. Gloria a Dios. Ha llegado las buenas nuevas del reino de Dios. Dice, se ha cumplido el tiempo, la espera que todos estamos esperando. Esto es un promedio de 15.000 años desde que el hombre fue creado, para Dios volver aquí a la tierra, el rey, y restaurar todas las cosas, a restaurar todas las cosas, a poner todas las cosas que estaban en desorden en orden, y devolverle al hombre lo que el hombre perdió. Una de las cosas que necesitamos que entendamos que el hombre perdió o salió de él fue el Espíritu. Ahora vuelve el Espíritu Santo en la persona de Cristo el Rey, y ahora sí dice, yo me voy, pero ahí les envío a ustedes el gobernador, el otro, el Espíritu Santo, que va a estar con ustedes para siempre. Él los va a guiarlo a toda verdad y a toda justicia. Él les va a enseñarle todas las cosas. Así que por eso el Espíritu Santo está aquí dentro de nosotros, el gobernador,
aplicando la Constitución. ¿Y qué está aquí haciendo ciudadanos? Dando ciudadanía a todos los que quieran entrar en este reino de Dios, en esta experiencia. Gloria a Dios. Esto es glorioso. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. Cuando estaba hablando de está cerca, dice que ha llegado hace más de 2000 años. Y el reino de Dios viene a través de todas las generaciones, porque es para todas las generaciones. Nunca pasa, es eterno. Gloria a Dios. Ahora está por medio, es algo espiritual, por medio del gobernador, que es el Espíritu Santo, que está aquí, dándonos esta ciudadanía, para que seamos ciudadanos de esta nación. Esta nación, gloria a Dios, que es el reino de Dios. Y cuando dice arrepiéntanse y crean las buenas nuevas, arrepentirse no es una palabra mala, una palabra de gobierno. No, pues que lloramos y chillamos y toda esa vaina, no. Que cambiemos nuestra manera de pensar, cambiemos nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar. Quiere decir que volvamos a la fuente, volvamos al Padre. Redimir, ¿no? Redimir, vino a redimir todas estas cosas, a poner todas las cosas que están en el desorden, vino a ponerlas correctas. Y aquí es que estamos en esto, gloria a Dios. Eso es glorioso. Las buenas nuevas del reino de Dios. Las buenas nuevas del reino de Dios. Las buenas nuevas, y crean las buenas nuevas del reino de Dios. No hay otra buena noticia, hermano, no hay más nada. El reino es todo. Pues si nosotros logramos entender esta palabra reino, el reino es todo. Ya Dios no tiene más nada que dar. Cuando Él habla que le ha placido dar a nosotros el reino, nos ha dado, lo dio todo. En el reino de Dios es donde está todo. El reino de Dios lo incluye todo, tanto pasado, presente, futuro y eterno. Y a eso que nos ha llamado a ser parte de su reino y de su gloria en todas las generaciones. Y estamos en esta generación, y es lo que le ha placido a nuestro Padre Celestial, darnos a nosotros el reino, porque ha sido preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Si no entendemos esto, hermano, no entendemos a Dios. Nunca lo vamos a conocer, porque Dios está en su reino, en su trono, dentro de este marco, gloria a Dios, y esas buenas nuevas. Sigamos profundizando, gloria a Dios, en estas buenas nuevas. Eso también se anunció en Isaías, gloria a Dios. Isaías lo anunció, que también podemos ver capítulo 61, versículos 1 y 2, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Veámoslo ahí rapidito antes que sigamos profundizando. Veamos en Isaías. Y también lo colabora acá en Lucas, capítulo 4, versículo 18. Estas es buenas nuevas, mi pueblo. 61. Gloria a Dios. Esa es la buena nueva que todos necesitamos escuchar. Lo que el Señor ha mandado a sus hijos, los hijos del Rey del Reino, a anunciar solo este mensaje. No hay otro mensaje. Y nos dice aquí, el Espíritu del Señor está sobre mí, hablando sobre Cristo, el Rey, por cuanto me ha ungido, la palabra que es el Mesías, el Cristo, el Salvador del mundo, para anunciar, como lo vimos allá en Lucas capítulo 4, versículo 43, para anunciar las buenas nuevas de qué, del reino, para anunciar, para esto he sido enviado a traer un mensaje, un solo mensaje, y esto es a nivel global, no hay otro mensaje, porque se trata del rey, de su país, de su gobierno, para tener dominio aquí a la tierra. Para anunciar las buenas nuevas del reino a los pobres espirituales. Me ha enviado a sanar a los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos, libertad a los prisioneros, a pregonar el año favorable del Señor, que aconteció hace más de 2000 años, y lo colaboraron también en Lucas, que la misma versión. Esto fue antes de la venida de Cristo, bueno, 750 años que se anunció. Eso es lo que los profetas anunciaban. La ley y los profetas se pronunciaban hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios eran hasta Juan, hasta ahí llegó la ley
esa ley que le dio a los judíos para el pueblo de Israel, no tiene nada que ver con nosotros, y los profetas que anuncian la venida del rey, sobre lo que hizo Isaías. Cuando ya el rey viene en persona, gloria a Dios, estas es buenas nuevas. Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Gloria a Dios, aquí mismo va a hablar el rey en persona, lo que se profetizó en el Antiguo Testamento 750 años antes de la venida de Cristo. Y el rey en persona mismo aquí, cuando entra en esa sinagoga, toma el libro y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. Aleluya, llegó el rey y su reino, su gobierno, por cuanto me ha ungido. Aquí lo está hablando él mismo. Se profetiza 750 años antes de la venida del rey. Ahora el rey mismo está leyendo sus propias palabras de lo que se habló de él. Eso los profetas anunciaron. La ley y los profetas eran hasta Juan, hasta ahí se anunciaron la venida del rey y la ley. Desde entonces el reino de Dios es anunciado a todo el mundo, y todo el mundo se esfuerza por entrar en el reino. No estoy hablando de morir y tirar al cielo, sino en su experiencia, porque a ustedes les he revelado los misterios y los secretos del reino de Dios. Y eso es lo que se trata de esto. Por eso el Señor mandó a buscar primeramente su reino y su justicia, y de todo lo demás no se preocupen. Por eso no voy a hablarle aquí de plata, de oro, de bendición, que Dios me bendice, que yo le doy y Él me da, que todas estas cosas que estamos hablando hoy en día, que son migajas y escombros. Y si Él dice: venga aquí a la plenitud, Él lo dio todo. Gloria a Dios. Dice que a los pobres me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año favorable del Señor. Ahí estamos viendo la llegada del Señor. Gloria a Dios. Estas son las buenas nuevas. Estas son buenas nuevas. Lo que el mundo necesita escuchar, lo que el hombre necesita verdaderamente predicar, porque a esto vino Cristo. Gloria a Dios. Aquí también vemos a Mateo capítulo 4. Veamos unos versículos aquí, Mateo capítulo 4. Gloria a Dios. Mateo capítulo 4. Veamos el 17 y el 23. Gloria a Dios. Dice: el Señor estuvo preparándose de 30 años. A los 30 años fue que el Señor salió de la luz pública. De resto, esos 30 años fue preparación. Se fue preparando, que dice que crecía en conocimiento, entendimiento y sabiduría. Estuvo preparándose para traer estas buenas nuevas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Desde cuando comenzó, lo primero que anunció, lo que habló en este versículo dice: entonces comenzó Jesús a predicar. A predicar. Este fue su primer mensaje. ¿Qué es lo que predicó? ¿Qué es lo que habló? ¿Qué es lo que anunció? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha llegado. Está cerca, quiere decir que ha llegado. Era en persona. El rey vino de su país en persona. Gloria a Dios, de buenas nuevas. Ha llegado aquí a la tierra. Y no solo que ha llegado, pero a anunciar, a llamarnos, a ser parte de ese reino y de esa gloria. El versículo 24. Gloria a Dios. Veamos el 23 también. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino. Anunciando las buenas nuevas ¿de qué? Del reino. No habló nada más, solo habló de su país. Como tú vas a otro país, tú vas a hablar de tu país. Tú vas a los Estados Unidos, te van a hablar de su país. Cada uno habla de su país, cómo se vive, cómo es allá, cómo las cosas. El Señor dijo: en mi país las calles son de oro, el mar es de cristal, las paredes son piedras preciosas. Nos habló de su país, y cómo es su país, y por eso vino aquí a hablarnos de su país, de su nación, y a invitarnos a darnos esta ciudadanía. Gloria a Dios. Anunciando las buenas nuevas del reino, y cuando anunciaban las buenas nuevas del reino, sucedían todas estas cosas que la gente hoy en día se preocupa, busca y quiere que le estén haciendo. El Señor dice: y sanando, predicaba el reino, y el impacto era sanaba toda enfermedad y dolencia entre la gente. Eso es lo que hacía el reino, gloria a Dios. Eso vino a sanar los cautivos, los oprimidos, los quebrantados, a darles libertad, a hacernos libres de todo lo que hoy en día vivimos, a traernos esa libertad.
Gloria a Dios. Y miremos estos versículos que ya vamos a cerrar aquí también para que veamos. Miremos aquí a Mateos capítulo 10, versículo 7, cuando mandó a los discípulos. Mateos capítulo 10, versículo 7. Gloria a Dios. Y vamos a seguir profundizando aquí. Mateos capítulo 10. Gloria a Dios, versículo 7. Esta es buenas nuevas, mi pueblo. Vamos a estar aquí trayéndole estas buenas nuevas porque esto es lo que se necesita escuchar hoy en día. Hoy en día estamos escuchando otras cosas que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Les digo a los apóstoles, donde quiera que vayan, vayan en todo el mundo a predicar estas buenas nuevas. Gloria a Dios. Lo dice también aquí en Marcos capítulo 16, versículo 15, que vayan en todo el mundo, vayan a todo el mundo, a llevar estas buenas nuevas. Gloria a Dios. A llevar estas buenas nuevas. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. Este es el mensaje. No hay otro mensaje, hay un solo mensaje para el mundo entero, global, para todos los hijos y las hijas de Dios. No hay otro mensaje, no hay nada más de qué hablar. Solo el reino de Dios, porque el reino de Dios lo es todo. Prediquen este mensaje. El reino de los cielos se ha acercado o ha llegado. El reino de los cielos ha llegado aquí a la tierra. Y viene moviéndose de generación en generación. Así que acá hay nuestra generación y esto es lo que se trata. Esto es lo único que vamos a anunciar. Y el versículo 8, y el impacto, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de toda su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron, denlo gratis. Gloria a Dios. Y en Mateos, capítulo 24, versículo 14, escuchen bien. Mateos, capítulo 24, versículo 14. Gloria a Dios, que ya vamos a cerrar aquí. Versículo 14. Lo mismo, aleluya. Para que escuchen y entiendan de qué se trata esto. Versículo 14. Y estas buenas nuevas del reino se predicará en todo el mundo. Hay un solo mensaje que Cristo predicó, para eso fue enviado. En todo el mundo, como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, cuando se predique este mensaje. ¿Qué estamos predicando? ¿Qué estamos anunciando? No estamos hablando nada de lo que Cristo, estamos hablando de lo que Él hizo, pero no de lo que Él habló. Tenemos que predicar lo que Él predicó, porque hay un solo mensaje, esto se ha dado a todos los hijos de Dios. Gloria a Dios. Este es solo mensaje, no hay más mensaje. Y si vemos en Lucas, lo mismo. Lucas capítulo 9, versículos 1 y 2, también lo que los apóstoles, esto es importante, todo lo que, a través de todas las generaciones hay un solo mensaje, hermano, no hay más mensaje. No hay más mensaje. Gloria a Dios. Esto es importante. Vamos a dejarla ahí por hoy día, porque hay mucha tela que cortar aquí, hay demasiada tela, porque este es el único mensaje y vamos a tratar de quebrantar esto y darle a ustedes estas buenas nuevas para que entendamos, conozcamos y sepamos de qué se trata, del reino de Dios y su justicia. Todo esto se trata del reino de Dios y su justicia, porque le ha placido a nuestro Padre Celestial darnos a nosotros el reino. Nos mandó con una sola cosa: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que necesitemos ser añadido. Gloria a Dios, mi hermano. Los amo en el nombre del Señor y aquí vamos a estar.